minutos de la mañana. El tema, sin duda, es la preocupación que tienen en este momento miles de padres de familia en el Perú respecto a la varicela. La razón, primero, parte del caso de la pequeña Romina de 1 año 7 meses que falleció porque no recibió la vacuna oportunamente, y a raíz de esto surge el tema de que no hay vacunas en nuestros hospitales y que no está incluida la varicela, la vacuna contra la varicela, como parte del programa de vacunación que debería tener, que tiene el MINSA, y que debería incluir no solamente, como nos ha hecho mención Rosa, la mamá de Romina. Pero ahora vamos a hablar con un especialista. Está el doctor Álvaro Prialé, pediatra docente de la Universidad Científica del Sur. ¿Cómo está, Álvaro? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Le decía yo justamente, cuando me dio varicela, no me bañaban, y me decía usted que eso era antiguamente, que ahora los cuidados han cambiado. Correcto, hay muchos paradigmas que se han ido, descartando evidentemente porque no tienen asidero, como lo que comentas, o como el hecho de que hay que mandar a todos los chicos a donde haya algún infectado para que de una buena vez se enfermen, ¿no? Cuando en realidad lo ideal sería prevenir, ¿no es cierto? Y que evitar el contagio. Sí. Es cierto que el hecho de que tú tengas, que a tu bebé o a ti te hayan puesto una vacuna contra la varicela hace que el impacto de la erupción de esta enfermedad sea menor y sea menos riesgoso. Correcto, sí. De hecho, incluso los bebés, la vacuna está aprobada a partir del año, entre otras, porque existe una suerte de vacunación pasiva, si se quiere, a través de la leche materna con los anticuerpos de madres que han sufrido de varicela. Entonces, la mayoría de niños o bebés por debajo del 1.er año suelen no sufrir la enfermedad por este motivo. Y cuando es correcta la vacunación, estamos hablando de 2 dosis, la cobertura puede llegar hasta el 95% de no casos, o de casos leves, ¿no? Casos menos severos. Le pregunto yo a usted como doctor y con su experiencia profesional como catedrático, como docente de una universidad, ¿por qué el MINSA ha retirado la vacunación contra la varicela de su programa? Tengo entendido que no es que la había retirado, sino que nunca estuvo incorporada, que no es lo mismo. Yo creo que como país en vías de desarrollo, con una economía en los últimos años algo mejor, se han ido incorporando al calendario muchas vacunas, de pronto en orden de importancia, y bueno, nos hubiera gustado que la velocidad llegase pues a coberturar absolutamente todas. De hecho, todavía Pero tenemos antiguamente era gratuita la vacuna de la varicela. No tengo muy claro si la había. Yo te digo, la vacuna de la varicela es una vacuna relativamente joven. Yo le digo, doctor, mi mamá era de escasos recursos y con seguridad, si yo he sido vacunada por la varicela, contra la varicela, era porque era gratuita, porque en mi casa sí no teníamos, de verdad. Entonces yo sí tengo entendido que era gratuita, que era parte de... Sí, bueno, lo cierto es que ahora tenemos el ofrecimiento del ministro de la incorporación pronta, ¿no? Hay todo un proceso, lamentablemente no es tan rápido como quisiéramos, pero sí, ya estamos en eso. Que además hablamos de que puede haber una epidemia, ¿no? Porque la varicela es... ¿Cuántos niños a raíz de esta muerte de esta criatura de 1 año 7 meses se pone un tema en la mesa, un tema para el ministerio y un tema para los medios, de cuántos niños en este momento en el Perú no han sido vacunados contra la varicela? Y si ya hay brotes, usted sabe mejor que yo que la varicela vuela, contagia rápido. Correcto, sí, bueno, definitivamente hay todo un aumento de casos. En los últimos 2 o 3 años se han registrado. De hecho, el ministro recientemente ha dado unas cifras, y estamos hablando de un aumento de casos frente a los años previos. La definición de epidemia no es tan precisa, pero evidentemente nos habla de cuando los casos superan la línea de base de lo que normalmente esa enfermedad produce, ¿no? La famosa incidencia o prevalencia de la enfermedad. Entonces, lo mínimo de lo cual podríamos estar hablando son de brotes, ¿no? Sobre todo en determinadas regiones, como en el norte. ¿Cuántas personas tienen que morir para que haya una epidemia? No está definida como tal, ¿no? Menos por mortalidad. En realidad estamos hablando de casos de enfermedad. Porque de repente la varicela, en tema de niños, por ejemplo, en tiempo escolar, puede enfermar al 50% de un salón
y por consiguiente así. Es correcto. Entonces es posible que de repente el ministerio, de acuerdo a los criterios, entienda que epidemia es cuando ya hay muchos muertos. No es ese el concepto, en realidad es el número de casos de enfermedad, no tiene que ver Ya hay necesariamente con la mortalidad. 250 casos. Sí. Creo que un poco más. 552, perdón, Exacto. 552 casos de varicela, 55 han tenido complicaciones y 2 personas han muerto. Sí, bueno, y... ¿Sigue siendo un brote? Sí, no, de hecho, es que se llama brote epidémico. En realidad es algo así como hablar de epidemia por zonas, pero podríamos considerarla como tal. En cualquiera de los casos las medidas tienen que ser las mismas. Está claro de que el tema de la vacunación es una de ellas y difundir Porque un poco las medidas de prevención. Disminuye además el riesgo, sobre Seguro, todo en los niños, de seguro. muerte. Para los padres de familia que en este momento deben estar tan alarmados y preocupados como lo estamos todos, le sugiero, le pido a usted, hay algunas cosas algunos síntomas, algunos signos que deben ponernos en alerta. Un paciente de varicela, independientemente de la edad, ¿todos están expuestos a un riesgo mortal? Bueno, hay grupos, digamos, con mayor posibilidad de enfermar o hacer formas severas, como son las embarazadas o como son los pacientes que por algún motivo, por alguna otra enfermedad tienen un sistema inmune deprimido, ¿no? O venido a menos. Luego vienen los adolescentes y los adultos. Y curiosamente los niños son como el grupo, de alguna manera, que puede sobrellevar mejor esta enfermedad. Sin embargo, en cualquiera de los casos existen signos de alarma. Y creo que los han ido mencionando incluso en la entrevista anterior, estaba escuchando. A través de su experiencia, Sí, ¿no? lamentablemente, como es el hecho de tener fiebre que sobrepase los 2 o 3 días, como el hecho de tener un estado general venido a menos o un estado de hidratación igualmente venido a menos, ya sea por vómitos o por poca ingesta, como mal estado general, ¿no? O decaimiento extremo, dolores. Hay una llamadita telefónica, Maruja, desde Los Olivos a las 10 de la mañana. Maruja, buenos días, bienvenida a Capital. Mónica, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días para ti. Quería hacer una consulta invitada. Maruja, querida, no te escucho bien, quédate en línea, por favor. Vamos a la pausa comercial para poder resolver tu consulta. En el próximo bloque recibimos todas sus llamadas telefónicas y, por supuesto, resolvemos sus dudas y consultas respecto a la varicela, los síntomas y los tratamientos. Vamos a la pausa, 10 de la mañana, volvemos. Me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza. 10:05. Todas las dudas que tengas por la varicela, síntomas y tratamientos. Está con nosotros el doctor Álvaro Prialé, pediatra, docente de la Universidad Científica del Sur, que está, bueno, desde su experiencia contándonos un poco sobre la varicela, los detalles, los mitos, las verdades, etcétera, etcétera. Ahora sí, 212-53-53-0824-802. Ahora sí, Maruja está desde Los Olivos, le escuchamos mejor. Buenos días, Maruja, bienvenida, Capital te escucha. Te escuchamos, dale. Sí, buenos días, Felicita, en el programa, escuchando todos los días. Gracias, mi reina. Cuéntale, pregúntale al doctor si tienes alguna duda. Sí, yo tengo una bebé de 2 años, 4 meses, y le puedo poner la vacuna de la varicela, porque hay en la clínica internacional me han dicho que hay la vacuna de la varicela. Si le puedo hacer poner normal o tengo que tener una receta o algo. ¿De qué edad, perdón? ¿Qué edad tiene tu hijita? ¿3 años? 2 años, 4 meses. 2 años, 4 meses. Gracias, Maruja. Claro, mira, el esquema regular contempla una vacuna a partir del año y un refuerzo a los 4. Entonces, si no ha recibido esta vacuna del año, sí, efectivamente hay que hacerla vacunar. No importa que ya tenga 2 o más, ¿no? Sí, es correcto. Bien, Maruja, gracias. Hablando justamente de cuántos niños no están vacunados en nuestro país contra la varicela, creo que este tema expone muchísimo. ¿Cuál es el proceso de la varicela? Hablaba hace un momento, cuando estaba acá Rosita, la mamá de Romina, del proceso de incubación, los 2 días que son asintomáticos y después ya aparece la vesícula. Claro, el tema de la incubación tiene que ver con qué tan rápido luego de que uno es inoculado o se pone en contacto con un germen o con un virus de esta naturaleza, desarrolla uno la enfermedad. Entonces, eso en términos de síntomas no nos ayuda mucho. Y una vez iniciado el cuadro clínico,
tenemos esos primeros 2 o 3 días de fase prodrómica, que se le llama, que es una fase inicial en donde los síntomas pueden parecer a una gripe y nada más, hasta que ya se define la enfermedad un poco más una vez que aparece el brote, ¿no? Brote que, dicho sea de paso, tiene una secuencia de erupción desde solo una pequeña mancha hasta un granito, por llamarlo en sencillo. Una ampolla. Y luego va la famosa ampolla, que es, en realidad el término es vesícula, y luego la costra. Y podríamos tener incluso en esa semana, algunos pueden llegar hasta los 10 días, toda la variedad de erupción en la piel a la vez, hasta que todos terminan en esa fase de costra, se le llama, que es de pronto una semana más. El paciente es contagiante incluso hasta esa fase. Yo le pido, Álvaro, que sobre todo para los oyentes, para la gente que nos escucha, tratemos de describir lo que... Porque de repente hasta yo le puedo entender cuando se refiere a una vesícula, pero hagamos una analogía de cómo es este granito, que primero, este brote que inicia como un granito y termina en la fase de costra. Correcto. Bueno, yo en sencillo en el consultorio generalmente les explico que tenemos algo así como toda la familia de granitos. Desde la sola mancha, que puede ser un punto, que no hace relieve, rojo, que generalmente aparece en el tronco y un poco en cara, después se va a miembros, pasando luego a ese mismo punto rojo que hace relieve, o sea, que se eleva y que se toca, ¿no? Ya tipo granito. Sin punta. Sí, con punta, digamos, elevado, hasta ahí elevado, para luego pasar a esa fase de ampolla que le llaman. Lo que pasa es que tenemos el concepto de ampolla como algo más grande, pero esto sería como una mini o micro ampolla, pequeñita, correcto, o bolsa de agua, ¿no? El granito se vuelve con una bolsita de agua, que de paso, pasado unas horas o eventualmente días, el centro se va hacia abajo. Se forma como una suerte de donut, si se quiere, en esa ampollita. Entonces, podríamos tener toda esa secuencia, porque siguen apareciendo puntos nuevos, o sea, como los hijitos, los papás y los abuelitos de los granitos, y toda la familia de granitos a la vez. Y por supuesto con esta distribución, ¿no? En el contexto de ese niño que primero hizo una suerte de gripe. ¿En qué momento empieza a picar? ¿En qué fase de esta familia de granitos empieza a sentir el paciente el escozor insoportable? Bueno, en realidad desde el inicio de la erupción. Desde el inicio de la erupción. Sí. ¿Qué pasa si se revientan estos granitos, estas ampollitas? Bueno, mientras la piel está indemne, los gérmenes que tenemos sobre ella, que normalmente los podemos adquirir, no son capaces de ingresar por debajo o dentro de uno. Una vez que se rompe esta suerte de cubierta de la ampollita, ya son capaces de ingresar. Por eso es que esa recomendación antigua de no bañarlos es exactamente lo inverso de lo que tenemos que hacer ahora, que es que sí se bañen, porque estas ampollas rotas o ampollitas rotas se pueden sobreinfectar. 10:10 de la mañana, Kelly desde Surquillo en la línea de Capital. Kelly, buenos días, bienvenida a Capital, te escuchamos. Buenos días, señorita Mónica. Disculpe, yo tengo 2 niños, una niña mayor ya de 8 años y un niño de 4. Bueno, lo que pasa es que, mire, mi hija actualmente de 8 años, ella a los 8 meses le dio la varicela, ¿no? A los 8 meses de nacida, lo cual le bañé con té de tilo y incluso me dieron un jabón líquido que es el Activón, con eso para que no le dé mucho la picazón. Ahora, de ella brotó así un granito con agua, que se le brotó por casi todo el cuerpo. Casi todo el cuerpo le llenó y le pasó, ¿no? Los 7 días de incubación que me explicaron y los otros 7 días de sequedad. Ahora, lo que yo quería preguntarles, mi hijo, el menor, el de ahora 4 años, el año pasado le salió, pero no lo llevé a un doctor porque le salía solamente poquito, no le llenó todo el cuerpo como a mi hija, pero yo le preguntaba si a las vecinas, no si era, a ver que ellas lo miraban, y me decían que sí, que si hace fiebre, lo llevas al doctor. Incluso tengo un doctor que lo llamaba y le pregunté, pues a ver si era varicela. Y por las fotos que yo le mandé, porque a veces no dispongo mucho de tiempo, le mandé la foto y me dijeron que sí era varicela. Pero ahora a mí me da miedo, como usted, que ahora se va a ver el brote, todo eso, de repente, es que
No sé si es que nuevamente se le va a repetir a mi niño o ya pasó ya esa etapa, porque le juro que solamente le apareció en el bracito, en la parte de la espalda y uno en el pecho. Y en la cara no le apareció nada. Esa era mi consulta más o menos, porque ahora que está viendo que va a haber ese brote de la varicela, no sé si es que les va a volver a dar a los dos o cómo es eso. Gracias, Kelly. Ahí te contesta el doctor. Bueno, la varicela confiere una inmunidad permanente, o sea, una vez que le da varicela no debería repetir. El asunto está en si efectivamente el cuadro clínico previo fue varicela o no. Es poco probable que un paciente no vacunado haga un cuadro tan leve. Generalmente eso lo hacen los pacientes que están vacunados y bien vacunados. Entonces, si tus hijos no estuvieron vacunados para ese momento y tuvieron esa duda diagnóstica, yo creo que lo más recomendable ahora sería vacunarlos, porque si finalmente tuvieron varicela y uno vacuna sobre un paciente que eventualmente lo haya tenido, no pasa nada. 10:13, Frank desde San Juan de Miraflores en la línea de Capital. Buenos días, Frank, bienvenido a Capital. Capital te escucha. Sí, buenos días, señorita Mónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bienvenido, te escuchamos. Sí, mire, tengo una hijita. ¿Tiene una hijita? ¿De 3 años y medio? ¿De 3 años y ¿Sí me medio? escucha? Sí, una hijita Sí. de 3 años y medio. Sí. ¿Y cuál es la consulta? Sí, ¿aló? ¿Aló, me escucha bien? Sí, ¿cuál es la consulta? ¿Tienes una hija de 3 años y medio y...? Sí. La varicela hace 3 días ya le comenzó a dar el brote, pero ella está operada al corazón hace 1 año y medio. Sí hay complicaciones con la operación al corazón y también ella se queja que, obvio, ¿no?, que le pica, que le molesta y también su barriguita está hinchada. Esa es la consulta para que me responda el doctor, por favor. Gracias, Frank. No te desconectes, quédate ahí un ratito. De repente nuestro invitado tiene alguna pregunta para ti, doctor. Sí, bueno, básicamente si consideramos una enfermedad a la par relativamente importante como la que comentas, yo creo que hay que simplemente redoblar la vigilancia respecto a los signos de alarma. La varicela no tiene tratamiento. Existe un antiviral, que es el aciclovir, que se le podría dar a algunos pacientes inmunosuprimidos. No necesariamente la condición de posoperado cardíaco le confiere esa condición, sin embargo, habría que estar, yo creo, muy pendiente, más pendiente aún, sobre los signos de alarma, como la fiebre persistente y otros signos como hemos mencionado. Solo me detengo unos minutos aquí. Necesito, y me imagino que los oyentes tienen la misma duda que yo, ¿cuáles son estos signos de alarma para tenerlos claros? Y si hay un paciente con varicela, un niño con varicela, inmediatamente fijarnos si es que esto se agrava para movilizarnos y poder actuar. Claro, los síntomas generales de alarma serían la fiebre persistente, estamos hablando de más de 2 o 3 días. ¿Fiebre alta tiene que ser, o sea, persistente? No importa si la fiebre es más alta o no. Correcto. Que se mantenga, que sea persistente. Eso ¿ya? es uno. En síntomas o estado general, un decaimiento extremo más allá de los periodos de fiebre. Hay pacientes que una vez que la fiebre cae se activan o se reactivan y eso es bueno. Que no lo hagan en realidad es malo, que no estén ingiriendo líquidos o alimentos al punto de deshidratarse, y eso lo vemos a través de la orina. Si dejan de orinar o su orina es muy escasa, es otro signo de alarma. Si vomitan, con mayor razón. Y los síntomas específicos en la parte respiratoria, por ejemplo, para los pacientes que empiezan a hacer neumonía, evidentemente es la tos y la dificultad respiratoria. Y para los síntomas que pueden, o los pacientes que pueden hacer estas complicaciones tipo fasciitis necrotizante, evidentemente los cambios de coloración en la parte distal, de uñas, para que el dedos. público entienda que es lo que le pasó a Romina exactamente, Sí. por lo cual ella murió. Correcto, cambios de coloración o aumento de volumen en la parte distal, dedos, de manos o pies, ¿no? Le pregunto yo rapidito, ¿tiene que ver el hecho de que haga esta necropsis en la piel algún tipo de factor que tenga que ver con el cuidado, con la exposición a ropa sucia, a agua sucia?
No, lamentablemente no. No es algo así como, digamos... Un azar. Sí. Un azar de cómo te dio la enfermedad. Sí, médicamente eso se llama idiosincrático, suena a nada, pero en realidad para nosotros significa que lo puede hacer cualquier paciente en realidad. Bien, doctor, muchísimas gracias. El doctor Álvaro Prialé, pediatra, docente de la Universidad Científica del Sur, nos ha acompañado y le agradezco que nos ayude con este tema que además genera una preocupación muy grande en nuestra población. 10:17, vamos a la pausa, volvemos con más, no se muevan desde Capital. Radio.